chicos, créanme que ahorita tengo unos pequeños inconvenientes con mi computadora, con los controladores. Entonces quisiera preguntarles si se escucha claramente, por favor, antes de que inicie el doctor su exposición. Disculpen. Gracias, así es. Muchísimas gracias, les agradezco bastante. Bueno, gracias, Freddy, muchísimas gracias. Bueno, chicos, tenemos información, bueno, tal vez relevante o no relevante, y es que algunos alumnos o algunos compañeros lo veo de esta manera. Me han preguntado si vamos a estar realizando un repaso o un refuerzo, no sé, de la manera que ustedes lo quieran tomar. Ya les comento, sí, efectivamente vamos a tener un refuerzo, pero desde penal sustantivo, que vamos a abarcar tal vez en cuestión unos 45 minutos, para que se den cuenta realmente cómo es esa parte. Bueno, ya entrando en materia, pues una vez finalizado esto, pues vamos a entrar al refuerzo de lo que es el derecho procesal penal. ¿Oyeron todo lo que han visto con el doctor hasta el momento? Entonces, eso sería lo que les tendría que trasladar en este momento. Asimismo, les quiero comentar que efectivamente ya se les ha subido algún material en el transcurso de la tarde respecto a la legislación de 1839. Bueno, eso se encuentra en Facebook, así mismo también se encuentra en su Classroom. ¿Vieron, chicos? Entonces, ¿a qué hora vamos a tener ese repaso? Ya les voy adelantando, perdón. Va a ser el domingo, por favor. Ocupen su espacio para el domingo, para así, quienes así también lo deseen, por favor, chicos. La hora en la que lo vamos a estar desarrollando, pues yo estaría también comunicándoles a ustedes el día viernes, tentativamente, el día viernes, sí, para confirmarles la hora de este domingo que vamos a tener en consideración para realizar el refuerzo o repaso. Bueno, chicos, entonces esa sería la información que yo les traigo, en virtud de que hay algunos alumnos que han preguntado si lo voy a estar trasladando o les voy a compartir ese espacio. Así es. Bien, estamos haciendo nuestro espacio para trasladarles toda la información y conocimiento también que hemos obtenido con el doctor. Entonces, yo creo que tenemos ahí el doctor en línea. Entonces, ya como les había comentado, chicos, perdónenme si de repente, ¡pum!, estaba la presentación y ¡pum!, y se sale. Son cuestiones de controladores que a veces están un poquito fuera de mis manos, pero ahí estamos siempre atentos. ¿Vieron? Entonces, yo les deseo por mi parte una excelente tarde. Recordarles que mis mejores deseos y éxitos para su semanita de evaluaciones. ¿Vieron? Doctor, muy buenas tardes. Les cedo el uso de la palabra. Chicos, excelente tarde. Muy buenas tardes, tengan todos, gusto de saludarlos nuevamente y en esta nueva semana de lluvia, porque hoy ya está lloviendo nuevamente hoy en la tarde. Así es que vamos a ver cómo tenemos la tarde de hoy. Y obviamente por ser la semana de inicio de sus exámenes, que también ya empezaron, me parece, el día de ayer tuvieron examen ustedes. Sí, les ha ido muy bien. ¿De qué se examinaron? De derecho administrativo, si no estoy mal. Derecho administrativo. ¿Sí? Bueno, así es. Sí, el primer 30 de este parcial, exactamente. Ajá, sí, derecho administrativo es bien simpático. Y obviamente siempre tienen que tener bastante cuidado, porque en derecho penal también. El segundo será como, definitivamente. Ya yo les digo que yo siempre les doy, mis exámenes son regalados. No, tan mala gente, Alberto. Ajá. Nosotros regalamos el examen prácticamente de procesal penal 1, ¿verdad? Y entonces ahí estaremos entonces oportunamente. Muerterío va a haber en su examen, así dicen, muerterío. Vaya. Bueno, efectivamente, recuérdense que lo que se subió fue sí. Bueno, lo que se subió fue las garantías de 1839, lo que ya les había anunciado, y que obviamente ustedes al leerlo y comparar precisamente los derechos humanos que tenían en la Constitución van a ver que hay mucha similitud en esas normas.
sea que ahí van a ver que desde hace muchos años esos derechos están ya, están precisamente en el derecho y nuevamente, ¿verdad? En todas partes, en muchas partes del mundo tienen precisamente esos derechos y estas garantías que nosotros también tenemos. O sea, no es novedoso eso, ¿no? Y obviamente algunos de ellos se incorporaron, así como hizo los Estados Unidos con las enmiendas constitucionales, que varias de las enmiendas están ahí. Pero era para los criollos. Sí, sí, qué bueno que me recordó Alan Cosío ese aspecto, ¿no? Eh, bueno, de alguna manera se reconoce el derecho también de ciertas comunidades y todo. Entonces, qué bueno que usted me lo recordó, ¿verdad? Me lo recordó respecto al tema que estábamos hablando, pues en cuestión de igualdad, ¿verdad? Que yo les decía que obviamente tenían que tener un tratamiento desigual, ¿verdad? Precisamente porque no puede dársele un tratamiento igual entre desiguales. Hay un libro, bueno, un pequeño librito por ahí, que salió publicado por ahí por los 60s, sí, casi llegando a los 70s, que se llama El Ladino me jodió. Así se llama el librito este, que es una historia muy interesante respecto a la justicia penal de aquella época, donde obviamente pues los derechos al nivel que están ahorita pues no habían, pues, donde efectivamente este abogado cuenta la historia, pero como que fuera él, cuenta la historia de una resolución en los tribunales de allá de Quetzaltenango, porque todo se originó allá en Xela, donde efectivamente esta persona dice, el ladino me jodió, porque él en cierto momento, ¿verdad? Pensó que alguien le estaba haciendo brujería, es decir, había estado viéndole mal y todo, y entonces descubrió precisamente o tenía la idea de que alguien le estaba haciendo un trabajito por ahí. Y obviamente, bueno, ahí se desarrollan un montón de cosas así bastante interesantes, pero dentro de las cosas simpáticas es que el juez, obviamente que era ladino, como ustedes lo dicen ahí, no tomó en cuenta precisamente de que el creer en que precisamente alguien le puede hacer un hechizo, una brujería o un amarre, como también se conocen, aunque todavía hay algunos ahora que todavía creen en los amarres, ¿no? Entonces, que no creían eso. Y él precisamente explicó con toda la sencillez del caso qué era lo que había sucedido y por qué lo había matado. ¿Ah? Que me enfrascó, exactamente, algo así. Bueno, entonces, efectivamente, esta persona le trataron de explicar al juez precisamente qué es lo que había pasado y por qué, casi en un estado de emoción violenta, esta persona mató al otro que creía que era el que le estaba haciendo los trabajos, porque además esa persona ya tenía fama de que hacía este tipo de actividades. Entonces él resultó matándolo. El juez no tomó en cuenta esos aspectos y dijo que, bueno, eso de las brujerías y toda esta cuestión era solo para la gente del pueblo, pero que eso no existía, que no se podía creer y todo. Entonces ahí es donde de alguna manera, claro, analizándolo a la luz de ahora, ¿verdad? A la luz del conocimiento que tenemos actualmente, él no tomó en cuenta, obviamente tampoco existía la forma y nadie lo alegaba, las costumbres locales, pues estos aspectos que de alguna manera tienen o se hacen o se practican y la gente cree en este tipo de cosas, ¿verdad? Exactamente. Por eso es que el libro con el nombre El Ladino me jodió, es porque él como juez y ladino, obviamente no creía en eso y los argumentos que él fundamentó la sentencia
eran precisamente que esas cosas no se podían dar, pues, que no existían, pues. ¿Quién creía en esos? Que nadie podía creer en este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, como ven ustedes, a alguien lo enfrascaron precisamente, ahí lo decía, precisamente, pero eso todavía, en ciertas regiones de Guatemala, todavía la gente cree. No sé si alguien conoce el área o es de por allá por Suchitepeques, ahí por Mazatenango, Reo. Así, ¡ja! Peor le va a ir ahora que es abogada. Ahora lo va a encauzar. Bueno, entonces, no sé si ustedes conocen este municipio que es de Samayac. No sé si han oído hablar de él o que ustedes han pasado por ese municipio de Samayac. ¿Ah? Y obviamente ahí hay muchos lugares donde efectivamente dicen mesas, dice. Sí, en Mazatenango es, antes de Mazatenango es. Antes de llegar a Mazatenango. Ahí hay muchos lugares o centros o mesas donde precisamente hacen hacen este tipo de trabajos. Enfrascados, hacen todo este tipo de cuestiones, incluso amarres. Aquí en la capital también, ahí me parece que fue por la 11 calle o 12 avenida. Sí, me parece que fue por la 12 avenida. No me recuerdo qué entre calles está esa cuestión. Ahí por la 14, 15 calle, 15 o 16 calle. Hay un lugar que ha anunciado que tienen ahí, así con una manta incluso. Tienen ahí una cuestión, dice, amarres. O sea, así es como se están manejando, pues. Y ya les digo, en la 12 avenida, así que van ustedes, porque tienen vía hacia el sur. Ustedes ven así a mano derecha un lugar donde tienen, precisamente hacen trabajitos de esto, pues. Y hay radios, aunque, claro, esos son problemas de obviamente, un peritaje cultural. ¿Ah? Bueno, ese ya, el de Boca, el brujo de la Boca del Monte, ya se murió, pues. Esa era de hace muchos años en que existía el brujo de la Boca del Monte. ¿Ah? Exactamente, ¿va? Incluso, como le digo, ahí el brujo de la Boca del Monte, pues ya le digo, desapareció. Creo que todavía hay algunos herederos de esa marca, pues porque parece que los hijos también continuaron, dicen. Yo ya no lo he visto, pero sí era famoso el brujo de la Boca del Monte, pues. Entonces, está dentro de nuestra cultura, pues. ¿Ah? Bueno, ahí ya le dije, ahí por la 12 Avenida, ahí hay un lugar donde lo hacen, ahí creo que es 18 y 15 calle o 14 calle, entre 14 y 18. Nada. Entonces, obviamente, efectivamente hay todavía culturalmente, incluso hay ladinos que todavía tienen este tipo de creencias. Si no recuerdan que hay programas de radio donde precisamente la forma lo anuncia, te va mal en el amor, el campo no te produce, no tienes ingresos de tal cosa, pues ve, acude con nosotros te vamos a hacer no sé si ustedes han oído o hay programas de radio precisamente, incluso no me acuerdo qué radio había aquí en Guatemala, o en el interior, donde había un programa de este tipo, donde anunciaban precisamente trabajos, precisamente para quitar la mala suerte, por si alguien les había hecho algún trabajo, que ellos tenían cómo poder cambiar esa situación. ¿Ah? Sí, también hay varios, ¿verdad? Entonces, como lo ven, de eso está también dentro de la cultura. Pues es un tipo de estas cosas, son los que precisamente anunciaba y explicaba que lo que había pasado y cómo se había dado el proceso, precisamente cuál había sido su declaración ante el juez. Sí, exactamente. Todo ese tipo de cosas todavía los andan manejando, pues. Hay un montón de cosas, según yo, eran radios piratas. No.
Son radios oficiales que tienen ese tipo de programas, ¿m? Que anuncian que tienen, ¿con qué? ¿Ah? A ver, pues, ¿de qué lugares de Jutiapa es usted? Ujú. Sí, obviamente. Si están en radio y ahí es públicamente lo están sacando y toda la verdad, pues se utilizan, pues. ¿Ah? ¿Ah? Sí, creen en este tipo de trabajos, este tipo de actividades, oír, ¿verdad? Eh, el Machimón, ¿sí? De San Andrés Itzapa. Sí, pues si ustedes tienen la oportunidad, de repente ya está también, de repente también ustedes ya tienen ya está en alguna publicación o de repente lo encuentran ya en PDF o algo así. Ya les digo, el libro es El Ladino me jodió. Y todavía creo que he visto algunas publicaciones. ¿Mm? Eh, ¿Qué casas, las de nuestro país? ¿Qué casas usted? Entonces, ya le digo, si ustedes de repente pueden ingresar a Google y de repente pueden encontrar esa publicación de ese librito, ¿va? Y no, ellos no dan recetas, ellos venden ya la pócima o el hecho que tome y tómelo esto y yo le voy a preparar algo y anuncian preparaciones o trabajitos ahí que esta persona puede hacer. ¿Mm? En Atezcatén, Jutiapa. Allá, ¿sí? Ah, bueno, no sabía que hasta por allá llegaban este tipo de cosas. Eso no lo manejaba. Pues ahí, le digo yo que son aspectos que no pueden excluirse. Peor en aquella época de los 60, ¿verdad? Que tal vez era mucho más fuerte. ¿Mm? Pues sí, son aspectos culturales que no se pueden dejar de tomar en cuenta, sobre todo en materia de derecho penal, pues, ¿verdad? Obviamente. ¿Mm? Pero bueno, eso era lo que les quería contar precisamente porque después me recordé de ese librito. ¿Ah? Eh, Hasta baños del agua de la laguna son más fuertes, dicen que lo hacen esos trabajos y mojarritas. Ajá. Sí, podría ser hace 30, 40 años atrás, pues era más fuerte este tipo de trabajos o tipo de actividades. Pero aún así, ya veo que todavía hay lugares donde todavía siguen trabajándolos, pues. Sí, y si no funcionaran, pues obviamente no habría, estuvieran cerrados. Más de algunas personas llegan precisamente a consultar o a pedir remedios caseros para el casero o para la casera, exactamente, para poder convencerlas, pues. ¿Ah? O aquella famoso, lo voy a decir solo así, bien dicho, el agua de bloomer o de calzón que dicen, el agua de calzón que dice que hay mujeres que le dan agua de calzón a los hombres para poder engatusarlos y hacer que no se vayan. Exactamente. Yo veo unos canales de San Andrés, estaban haciéndoles una limpia. Bueno, sí, ese tipo de cosas. Ahí lo chilqueaban, dice. Ahí todavía la palabra chilqueada. Exactamente. Exactamente. Ahí fui yo para ser bastante listo en lo penal. Que me chilquearan, me hicieran mi trabajito para lograr aprender penal bastante y poder darles clases a ustedes. Así es que ese es el secreto. Más de alguno lo va a creer y va a ir de veras. eh, ah, sí, el guaro no podía faltar. ¿Verdad? El guaro ese, no del oficial, ¿verdad? Pero sí. Sí, tal vez sí lo necesita Gustavo Valenzuela. Bueno, vamos a continuar, si no, no voy a lograr terminar y ustedes después van para el parcial. Es decir, para la limpia, para ganar procesarlo. Tal vez les hacen algún liquidito por ahí. Sí, a Rasputín le echaron su trabajito, le dieron su veneno para poder hacerlo desaparecer, ¿va? Exactamente. Bueno, pongamos la publicación ahí, la presentación, por favor, Alberto, si no, vamos a seguir platicando de esto y después van a creer que
van a querer que venga en el examen parcial también este tipo de cosas. La esperanza es el último que se pierde, Luis Carlos. Bueno, entonces, tal y como lo habíamos iniciado ya el día jueves anterior, que habíamos empezado a explicar precisamente esto relativo a lo vencido, y que obviamente la forma de quedar vencido es que la otra parte, en este caso el Ministerio Público, hubiera obviamente tenido los medios de prueba, los medios de convicción, las evidencias de establecer que efectivamente la persona era culpable. O sea, la declaración de culpable, la sentencia es donde es decir, en el juicio se demuestra la culpabilidad. Ese es el elemento precisamente que se debe de probar dentro del juicio o debate. Y por eso es que se diligencia la prueba en esa fase o etapa procesal. Entonces se diligencia la prueba y obviamente ahí se determina y sirve precisamente esa fase o etapa procesal para demostrar la culpabilidad. Entonces eso es lo que se discute, el elemento culpabilidad precisamente en ese caso. Y si hubieran algunas causas de inculpabilidad, pues es el momento también procesal de ofrecer los medios de prueba para convencer al juez de que sí hubo precisamente una causa de inculpabilidad, para demostrar que la persona no es culpable. Y entonces obviamente la persona, se han presentado todos estos medios de prueba, se han llenado los requisitos, porque no sé si nos dio tiempo, no me recuerdo en este momento, de ver cuáles eran los requisitos que debería tener la prueba, para poder ser válida y poder ser valorada. Eso es lo que precisamente de alguna manera habíamos leído. Cuando vimos el artículo, me parece, 181, 182 del Código Procesal Penal. Ahí es donde efectivamente nosotros habíamos establecido de que cuáles eran los requisitos, la libertad de la prueba, qué prueba era inadmisible y qué es los requisitos que debe de llenar la prueba para poder ser valorada por el juez. Por lo tanto, obviamente, el juez, haciendo acopio del artículo 11 bis, pues tomó en cuenta todos estos medios de prueba y con eso fundamentó precisamente que la persona era culpable y por lo tanto debería aplicársele una pena. Entonces, como le digo, en todos los procesos hay un momento específico donde se aporta prueba para el proceso, para probar el fondo del asunto, ¿no? Hay un periodo de prueba y obviamente ya les decía yo que en el juicio de debate se diligencia la prueba. Pero resulta que en materia penal es muy especial, porque cuando hay audiencias, ¿verdad? Cuando hay audiencias o alguien solicita alguna audiencia para pedir algo o requerir algo del juez, entonces él también tiene que presentar medios de convicción. Por lo tanto, la prueba en el proceso penal se presenta a cada momento en que hay una audiencia a solicitud de una de las partes para convencer al juez de algún aspecto o algo que esté pidiendo, pues, de algo que le esté pidiendo. El Ministerio Público también hace acopio de esto, por ejemplo, para pedir autorización o para pedir la aprehensión o para pedir autorización para poder hacer un allanamiento o registro de alguna residencia o de algún lugar cerrado. El Ministerio Público tiene que llevar medios convincentes o que convenzan al juez de que es necesaria esa diligencia de inspección o registro o de allanamiento para que lo autorice. Recuerde que eso es el derecho a la intimidad y esto está, como quien dice, protegido constitucionalmente.
Y el juez es el único que puede autorizar precisamente la práctica de este tipo de medios de investigación o medios de prueba. Es lo único que lo puede autorizar, pero tiene que estar convencido de que es necesario, pues. Así como vieron ustedes, los que vieron precisamente el noticiero, vieron cuando en la primera declaración el Ministerio Público llevó medios de convicción, indicios y todo para convencer al juez que era necesario iniciar un proceso penal, que era necesario ligar a proceso a estas personas y que obviamente hubiera una fase preparatoria dentro de que el plazo fuera de 3 meses. O sea, le dieron todo para que el juez se convenciera de la necesidad de esto, pues. Entonces, ahí hubo prueba ofrecida, medios de prueba ofrecidos, y obviamente se valoró precisamente esa prueba. Vieron ustedes que el juez hizo análisis de lo que le presentaron, lo que le aportaron, tomó en cuenta lo que estaban alegando las otras partes, estaban alegando, los tomó en cuenta, pero él lo convenció precisamente lo que había proporcionado el Ministerio Público. Y con base a eso es que otorgó o le dio la razón al Ministerio Público y ligó a proceso, al proceso a las 2 personas que estaban sindicadas, a Barnoya y a la otra fiscal. Y obviamente también lo convencieron de que era necesario los 3 meses de la fase preparatoria. Entonces ven ustedes que en lo penal, a cada momento, en cada audiencia, precisamente se acude a este tipo de cosas. Y obviamente, uno en su momento, si tiene la oportunidad para oponerse a ese medio de prueba, oponerse a estos medios de convicción que le están pidiendo al juez para poder decir lo contrario o que no dé lugar a lo que ellos están pidiendo. Entonces, esto es muy importante para ello. Entonces, obviamente, han habido suficientes medios de prueba y el juez lo ha hecho. Ya ven que también el juez en su resolución, cuando la dictó, lo fundamentó precisamente en esos medios de convicción que estaban. Obviamente, fundado en lo que establece, aunque ya lo leímos, el 11 bis, que se refiere a las resoluciones judiciales, ¿verdad? El juez, en fundamento en el 11 bis, fue que efectivamente dio con lugar lo pedido del Ministerio Público. Miremos el 11 bis nuevamente para volver a sintonizarnos, por favor. Artículo 11 bis. Fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de la forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Bueno, entonces obviamente, como vieron ustedes en ese mismo noticiero, cuando pasaron precisamente la audiencia, vieron que cuando él resolvió, fundamentó qué medios de prueba él tomó en cuenta para poder decir si efectivamente es necesario continuar con esta investigación, es necesario ligar a proceso y obviamente que se inicie el proceso penal y señalando de una vez, dando lugar a una fase preparatoria. En esa primera declaración, el juez dicta 2 autos. El auto de procesamiento y el auto precisamente relativo a el procedimiento de la fase preparatoria. Entonces, el auto precisamente dicta 2 autos y estos tienen que estar debidamente fundados. Auto de procesamiento donde determina que se inicie el proceso y el plazo de la fase preparatoria. Y auto también en cuanto a la medida a la medida de coerción que se va a aplicar. Auto de la medida de coerción. Es decir, un auto donde se determinó de que efectivamente las 2 personas iban a estar en prisión preventiva.
¿Mm? Entonces ahí hay dos autos que debe dictar el juez y los dos tienen que estar fundamentados, fundamentados en medios de convicción, evidencias en el cual hace necesario iniciar el proceso y dos, que las personas se queden en prisión preventiva. Entonces son los dos autos que se deben de tomar en cuenta. Entonces, obviamente, para ser vencido, además de que hayan pruebas, miremos la siguiente. Debe haber tenido también la oportunidad de poder utilizar, o poder efectivamente impugnar las resoluciones que le causaban perjuicio. O sea, tuvo oportunidad precisamente, ¿verdad? Tenía que tener la oportunidad y el momento de presentar todos los medios de impugnación que efectivamente la persona tiene derecho. Eso es lo que precisamente también debe haber. O sea, porque es parte de de su defensa, ¿verdad? Como medio de defensa, también él tiene derecho a oponerse a las resoluciones, ¿verdad? A las resoluciones judiciales. Y obviamente, eso basado en lo que establece en el capítulo 1 relativo a los recursos. Está regulado en el artículo 398 del Código Procesal Penal. Entonces, por favor. Buenas tardes, licenciado. Artículo que dijo 398. Sí, 398, Ronald. Facultad de recurrir. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir automáticamente con la relación al acusado. Bien, por favor, hay una corrección que hay que hacer, porque ya en la clase anterior también lo habían leído y así estaba escrito, donde dice el defensor podrá recurrir, dice ahí ustedes leyeron automáticamente. No, ese es autónomamente, es la palabra correcta. El defensor podrá recurrir autónomamente con relación al acusado. Gracias, doctor, ya lo corregí. Sí, todos, porque son varios los que lo tienen así. No es automáticamente, porque automáticamente quiere decir una cosa distinta a lo que quiere, lo que regula la norma. Autónomamente porque lo hace independientemente de la opinión o de lo que crea precisamente el acusado. El abogado defensor, porque eso dice, el defensor se supone que es el abogado, ¿no? El abogado puede interponer recursos aún sin consultarle, autónomamente, o sea, libremente, con autonomía, con libertad, independientemente, que es lo que quiere decir, así como la autonomía universitaria, tiene autonomía, tiene independencia para poder interponer los recursos que él crea convenientes, aún y a pesar de que el sindicado o la persona sindicada no lo sepa, o posiblemente, o de repente no puede estar de acuerdo, pues, ¿no? Pero él puede efectivamente interponer autónomamente esto. Eso es lo que quiere decir ahí. Por eso es que no es automáticamente, ¿oye? Porque es muy diferente. Otra cosa que es bastante, que llama bastante la atención, es algo que no se mira en otro de los procesos, donde cuando empieza la oración, cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Entonces ven ustedes que también el Ministerio Público tiene libertad, basados en la objetividad que ellos tienen de poder interponer un recurso a favor de la persona que está siendo imputada, ¿va? A favor del acusado, a pesar de que él es el que lo está acusando.
él es el que está tratando de probar de que la persona es culpable. ¿Mm? Pero aún así, ¿no? Puede el Ministerio Público, como dice ahí, en aras de la justicia, cuando ve que es necesario, que esto es imprescindible porque hay ese recurso, sí es aplicable, él puede interponer un recurso a favor de la persona acusada. Y obviamente eso va dirigido al juez para que corrija o enmiende o dicte una nueva resolución, ¿m? Porque se está impugnando una decisión de él. ¿M? Porque recuérdense, ¿qué es una impugnación? ¿Qué son los recursos? Recuérdense qué es eso. ¿Qué es? ¿Qué son? Ustedes que vieron teoría general del proceso, ¿qué es qué es un recurso o un medio de impugnación? ¿Qué son los recursos? Se leyó el 398, el artículo. Eso ya lo vieron en teoría general del proceso. A ver qué son. Remedio procesal es otra cosa. No son remedios procesales. Recurso de la gente que tiene las partes, recurso de un acto jurídico mediante el cual la parte estudia la gravedad. Ajá. Es un medio de impugnación contra resoluciones judiciales que hayan sido tomadas sobre un proceso determinado. Gerson, son los medios procesales a través de los cuales las partes solicitan la modificación de una resolución judicial que considera injusta o ilegal ante el juzgado o tribunal. Sí, son medios que cuentan las partes, no solo el acusado, ¿no? Ambas partes, porque también obviamente el Ministerio Público tiene derecho a impugnar. El mismo artículo 398 dice que serán recurridas, ¿verdad? Que las resoluciones serán recurridas solo por los medios, ¿verdad? Los que tengan y todos los que tengan interés en el asunto. O sea, usualmente son las partes procesales, pues las partes procesales tienen derecho a impugnar. Y lo que cuando se hablamos de impugnación son los medios con que cuentan las partes para oponerse a una resolución judicial. Son los medios legales que gozan las partes para poder, para poder oponerse a una resolución judicial. O sea, las partes es porque tanto, como ven ustedes, todas las personas que participan dentro del proceso, o sea, las partes procesales, tienen derecho a oponerse. Y están legitimados, lo dice, que tengan interés directo en el asunto. O sea, que el asunto que están tratando de impugnar sea de su interés. En otras palabras, también en otras, dice que obviamente alegan o dicen que le cause perjuicio, que la resolución le cause algún perjuicio o les perjudique, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues tienen derecho a impugnar, a interponer los recursos que sean necesarios. Entonces, la persona que ha sido vencida en ejercicio de su defensa, entonces tiene derecho precisamente, o está en su derecho de oponerse a las resoluciones dictadas por el juez y todas las personas que ahí lo dicen. Solo por ilustración, porque lo vamos a ver más adelante también, leamos el siguiente artículo, el 399. Se me olvidó. Dale, compañero. Ah, que me dé a mí. No, mejor que lo lea, no que me dé. Perdón. Dele, compañero, pégale, va. Así sonó Rebeca, malosa. Bueno, sí, por favor, que alguien lo lea. Artículo 399. Interposición. Para ser admisibles, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determina la ley.
Si existiesen defecto u omisión de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente dándole un plazo de 3 días, contados a partir de la notificación al recurrente, para que lo amplíe o corrija respectivamente. Es decir, para darle una mayor protección a la persona que interponga el recurso, que puede ser también la persona sindicada, obviamente, entonces se dice que si al interponer el recurso hay omisión de forma o de fondo, o sea, hay errores en él, ¿verdad? En el que faltó algún requisito, alguna formalidad, o no se presentó bien el fondo del asunto, el asunto no se explicó bien, entonces el tribunal lo que hace es prácticamente notificar al interponente que tiene un plazo de 3 días para corregirlo. Lo que quiere decir es que para una mayor defensa dentro del proceso penal, el juez no puede rechazar de entrada o in limine, como le dicen también en latín, in limine, o de entrada rechazar un recurso o un medio de impugnación. Lo que debe hacer es decirle, mire señor, no se acepta para su dictamen, porque al recurso que usted interpuso le falta esto y esto y esto. Le damos un plazo para que corrija o amplíe, si de eso se trata, ¿verdad? Amplíe, porque si es de forma de fondo, es en cuanto al asunto en sí. El asunto o el asunto el cual está regulado o está resolviendo la resolución a la cual nos estamos oponiendo. Si es en cuestión de forma, es porque no se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley para su interposición. Entonces, si no está bien explicado en qué consiste a lo que usted se está oponiendo o por qué se está oponiendo, entonces le dice el juez, mire, le doy 3 días para que corrige o amplíe esto, porque no se le entiende, no explica usted el asunto y debe de decir tal y tal cosa. Entonces le dan tiempo, pero no simplemente puede decirle, se rechaza el recurso por no llenar los requisitos establecidos en la ley, como normalmente lo hacen en civil o en otras áreas. Simplemente lo recibe y de acuerdo a él no llena los requisitos y entonces prácticamente lo desecha. En cambio, en materia penal, para darle todas las oportunidades a los interponentes e incluso, porque prácticamente es el que más utiliza, la mayoría de veces es el que más utiliza las impugnaciones y recursos, es la persona sindicada. Entonces, darle todas las oportunidades a él para que pueda tener una defensa, para poder defenderse. Entonces, no lo puede rechazar. Eso es lo que está garantizando precisamente el artículo que ahí se establece, que es lo relativo al 399 que estamos leyendo. Entonces, obviamente ahí pueden ver ustedes que la lista, en las siguientes páginas, que son los recursos, está la reposición, apelación, la reposición, ¿verdad? ¿Contra qué se interpone? La apelación, que solamente contra los autos, pero obviamente los autos que están especificados ahí en el artículo 404. Esos son los únicos que pueden interponerse, a los cuales se les puede interponer un recurso de apelación. Y de parte de la apelación, también existe un recurso de queja. Un recurso de queja. Que es igual como cuando uno se va a quejar con alguien, ¿verdad? Al superior jerárquico tiene que ir a decirle, mire, fíjese que yo interpuse un recurso y él no me le está dando trámite, ¿verdad? O ponerse la queja para que haga que resuelva el juez, ¿verdad? Ese es el recurso de queja que obviamente se puede interponer ante la sala. Y obviamente la apelación especial y obviamente lo que es precisamente el tema de la sentencia, ¿verdad? Lo que efectivamente procede a realizar, ¿verdad? Lo que se puede realizar en contra de la sentencia. Y obviamente también en su momento, pues ahí estará también la casación, que obviamente también está establecida ahí en el 437, que está la casación, cuando es contra la resolución la resolución de la sala,
en cuanto a la apelación especial presentada. Entonces, ahí tenemos los recursos que tiene. Entonces, la persona, con toda esa amplitud, con todas esas garantías que se señalan en el Código Procesal Penal, tiene derecho a impugnar y darle todas las facultades o las posibilidades de que lo haga y lo pueda hacer. Porque una vez que ha agotado este recurso, incluso los medios de impugnación, no solamente atenientes al proceso, sino también los recursos de ampliación, también de orden constitucional. Porque las impugnaciones o los recursos constitucionales son fuera del trámite, son fuera del trámite del proceso. Es ya inconstitucionalidad o amparo que también pueda utilizar la persona, ¿verdad? Entonces, se le dan todos esos derechos, ¿verdad? Todas esas posibilidades para que él pueda defenderse. Y la persona que ha sido vencida o que es vencido, que se ha declarado culpable, obviamente ha tenido la oportunidad y el derecho de utilizar esos medios de impugnación e interponerlos. La siguiente, por favor. Obviamente, debió haberse cumplido con la garantía de juicio previo para que se pueda haber dictado con una sentencia condenatoria. Creo que ya de alguna manera hemos visto el artículo 4, pero lo vamos a ver o leer nuevamente. Y es obviamente fundado o es prácticamente es una repetición, si lo volvemos a decir, del artículo 12 constitucional. Obviamente eso es lo que de alguna manera está desarrollado en el artículo 4 del Código Procesal Penal, que obviamente está fundado, como dije ya, constitucionalmente en el artículo 12. Por lo tanto, se repite prácticamente. Por favor, leamos el artículo 4. Artículo 4. Juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este Código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. O sea, la inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se puede hacer valer su perjuicio. Es decir, si estas garantías son para el uso de las personas imputadas, las personas que participan en el proceso, entonces, si a ellos son los que va dirigido, entonces no puede haber una resolución fundada constitucionalmente que atente contra la persona o vaya a aplicarse en contra de la persona, del imputado. Porque estos son medios de defensa, son medios con los que es una garantía que el ciudadano pueda defenderse de las acciones del Estado, pero no pueden ser utilizados en contra de él, porque el sujeto activo de la violación de las garantías constitucionales usualmente son los funcionarios o empleados públicos, o sea, el Estado. Así como los derechos humanos. El derecho humano, el garante es el Estado, y el único que puede violar un derecho humano, una norma constitucional o un derecho constitucional o fundamental, es el Estado o sus funcionarios. Entonces, por eso es que no pueden utilizarse en contra de un particular o de un ciudadano, porque son los medios con los cuales el ciudadano se puede defender o puede oponerse al Estado. Bueno, partiendo de esto precisamente, es que tenemos las garantías y obviamente ahí mismo dice, ¿verdad? El procedimiento llevado conforme a las disposiciones de este código y a la norma constitucional. Y es lo que yo he utilizado para poder precisamente explicar el proceso y la importancia de la Constitución o la incidencia y la importancia de la Constitución en el proceso penal, ¿verdad? O sea que la sentencia debe llenar o haberse cumplido con todos los requisitos del proceso penal,
para todas las garantías ahí observadas también, para que pueda tener esa categoría de vencido. Porque ya le digo, eso tiene que ser no puede ser de otra manera. Por favor, la siguiente. Y obviamente, también debe de preverse o establecerse claramente de que no haya obstáculos o que cualquier obstáculo que hubiese a la persecución penal haya sido subsanado, que haya sido obviamente ya arreglado para que esto pueda ser. Obviamente. ¿Qué quiere decir realmente un obstáculo? Pues, bueno, he de decirles que obviamente esto está regulado a partir del 291 del Código Procesal Penal. Ahí es donde se refiere a cuáles son esos obstáculos. Pero así de entrada, ¿qué es un obstáculo? Algo que limita, dice Ana Rebeca. ¿Qué es un obstáculo? Si hay un obstáculo en la carretera, ¿qué te están diciendo? Un inconveniente. Límite, no mucho, un inconveniente. Que no deja proceder o realizar algo. No lo deja pasar, no te deja pasar. Exactamente. Entonces, ahí precisamente estamos hablando de obstáculo, ¿verdad? Estamos viéndolo, es el artículo 291. Es una circunstancia por la cual el Ministerio Público se ve impedido o no puede precisamente continuar con la investigación o la persecución penal. Es una circunstancia o un medio por el cual el Ministerio Público no puede continuar o no puede realizar la investigación o la persecución penal. Y que antes de que poder continuar, debe obviamente hacerse o tomarse las decisiones o utilizar los medios convenientes para quitar ese obstáculo. Dentro de los obstáculos que establece el Código Procesal Penal, tenemos 3 básicamente, ¿ves? Cuestión prejudicial, las excepciones, ¿verdad? Y las excepciones. Obstáculos, me faltó uno. Cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones. Esos son los 3 obstáculos a la persecución penal, ¿verdad? Cuestión prejudicial, el antejuicio y obviamente las excepciones. Esas son los 3 obstáculos. Es decir, si hay alguna circunstancia por lo cual no se puede continuar y ha sido indicada oportunamente, tiene que depurarse o subsanarse ese obstáculo para que el proceso pueda continuar o se pueda realizar. Entonces también la persona sindicada tiene el derecho a utilizarlas o hacer acopio de estas dentro del proceso. Claro, siempre y cuando que haya motivo o fundamentación para poder pedirla, pues, porque solo pedir por pedir tampoco, pues, tiene que haber. En primer lugar, como dicen, la cuestión prejudicial, que esa es, como le digo, la primera y que vemos precisamente en el artículo 291. Entonces, por favor, alguien que lea el 291 que se refiere a la cuestión prejudicial. Artículo 291, cuestión perjudicial. Disculpen. ¿Sí? Eso está bien. Lo que pasa es que también aquí hay un error. Hay un error en el código. Ahí dicen perjudicial y la palabra es prejudicial. Es un error que también se señaló en el anterior y se los digo. Es una cuestión prejudicial. Antes del juicio, previa al juicio, a someterla a juicio, previa. Por eso es prejudicial. Entonces, los que tengan perjudicial, por favor, hagan la corrección correspondiente. No vaya a ser que lo aprendan así y a la hora del examen ustedes
digan perjudicial y yo les ponga mala la respuesta. Sí, a veces sí. Hay veces que las ediciones tienen ese tipo de errores. Estamos hablando los 291. Entonces, por favor, continúe con la lectura, pero ya con el concepto cambiado, por favor. Ok. Artículo 291, cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente. Este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá a su vez noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Bueno, entonces ven ustedes cómo también el Ministerio Público también actúa con objetividad. Si ellos advierten una cuestión prejudicial y ellos no lo pueden interponer, entonces van con el acusado, con el abogado defensor, y le dicen, mire, fíjese que hay tal y tal y tal cosa. No sé si usted ya lo notó. Si no lo ha notado, ahí debería interponer usted una cuestión prejudicial, ¿verdad? Para que se aclare antes de poder iniciar el proceso. De repente ahí se arregla ya todo y no hay problema. Pero si no, pues tendríamos que seguir, ¿verdad? Pero yo le aviso. Y obviamente, como ven ahí, él y constantemente le estará requiriendo de cómo va el proceso, que si ya le interpuso, que si ya están haciendo esto. Porque si no lo interpone y solo se queda parado, entonces eso no es correcto, pues. Entonces ahí tendría que seguir porque no hay nada que lo detenga, ¿verdad? Él tiene que interponer el obstáculo y no se puede continuar. Por ejemplo, en los delitos que vimos la vez pasada, en los delitos que vimos en derecho, en penal 3, decíamos que obviamente, ¿verdad? Había una condición para iniciar procesos penales en los delitos de tributarios, así como los problemas de manejos financieros o manejo de fondos, ¿verdad? Actos de corrupción y cosas así, ¿verdad? Del manejo de fondos o mal manejo del presupuesto. O sea, para iniciar, bueno, los únicos que podían iniciar la denuncia era precisamente la SAT y obviamente la Contraloría. Son los únicos que podían estar o legitimados para poder actuar, ¿verdad? Para poder denunciar. Cualquier persona no lo podía hacer. Eso es lo que habíamos establecido también cuando hicimos el análisis, el método analítico, ¿verdad? Que el Ministerio Público debe de recibir la denuncia si es de delito tributario por parte de la SAT y si es un delito en contra de un funcionario por el mal manejo financiero o de fondos, entonces tenía que ser la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Estos son. Entonces resulta que ahí hay que agotar un procedimiento administrativo. Tanto en el delito tributario hay que hacer un delito administrativo de hacer auditoría, de hacer esto y toda la cuestión, para ver si efectivamente es algo que se pueda arreglar administrativamente e imponer una sanción o una multa, y no necesariamente ir a un proceso penal para poder aplicar una pena. Entonces, una vez que se agotaba ese procedimiento previo de carácter administrativo, agotado entonces era que se podía ir. Y lo mismo en la Contraloría. Ellos tienen un procedimiento especial que también implica una auditoría, obviamente una reunión para una aclaración de hallazgos y que pudieran explicar, podía indicarles la Contraloría qué era lo que había encontrado y qué eran las anomalías que había encontrado en el manejo del presupuesto. Entonces, después de haberles explicado esto, entonces daban la oportunidad administrativamente para que ellos aclararan precisamente o qué fue lo que pasó, para ver si efectivamente el procedimiento o la resolución de ese problema que había encontrado la Contraloría podía remediarse
por la imposición a una multa. Cuando son las municipalidades, pues a veces les pone la multa al Consejo Municipal, quienes fueron los que aprobaron precisamente esos movimientos, y al alcalde, o a veces también al financiero, que es alguien que también debe tener ese control. Y ahí se resuelve. Si hubo precisamente, no se agotó ese procedimiento o no fue bien llevado, entonces hay posibilidad de interponer una cuestión prejudicial, que no puede iniciarse el proceso penal porque administrativamente no se ha agotado el procedimiento. Se quedó en tal y tal cosa y ahí tendrán las impugnaciones, ¿verdad? Y ahí es donde se verá precisamente el por qué el Ministerio Público no puede continuar con esto. Había un lío que incluso varias veces también tuvieron ese problema. Eran unos herederos, eran varios hijos, y el papá pues tenía fincas allá por Santa Rosa, y obviamente se había quedado intestado, pero de palabra pues ya había una persona que estuviera administrando la finca y esto, y entonces acusaban a este que era uno de los parientes, porque no necesariamente los hermanos eran todos de una misma, de un tronco común o de la misma dama, ¿no? Habían hijos regados, ¿verdad? Y entonces se presentaran denuncias a veces por robo o hurto, porque el hijo estaba disponiendo de esos bienes y que el papá ya había muerto. Entonces presentaron denuncias por robo. Entonces el otro dice, mire, es que yo soy el administrador de esto, y prácticamente esto es lo que también mi papá me dejó para que yo lo administrara y yo lo manejara. Yo estoy vendiendo y esto. Total que eran varios conflictos que se habían presentado entre herederos precisamente esto. Entonces lo que se les dijo, que primero había una cuestión prejudicial, o primero tendrían que erradicar el intestado para saber quién era el dueño de qué y quién tenía o quién podía tener la administración de esos bienes, pues. Por lo tanto, no era un delito de robo porque él, de alguna manera, tenía las facultades o estaba administrando este bien o esa finca, pues, y entonces que él podía hacerlo, pero que eso, para saber y poder alegar, tenían primero que saber quién era el propietario, y para saber quién era el propietario, que iniciaran el intestado, pues, para definir, obviamente, quiénes eran los herederos de los bienes y qué bienes eran los que se iban a dividir, ¿verdad? Pues ese tipo de cosas, ¿verdad? Que era prejudicial. ¿Por qué? Miren, esto primero tienen que arreglarlo en la vía civil. En tanto no hay arreglo civil, esto no es robo, no es hurto, ni es manejo de fondos ilegalmente. Tienen que irse a agotar esto para saber quién es el dueño de qué. Porque él está haciendo lo que siempre ha hecho o le ha tocado hacer desde que el papá estaba vivo. Y obviamente después de que enfermó. ¿Verdad? Bueno, cositas así. Ahí está. Entonces, esto es precisamente lo que entendemos por una cuestión prejudicial. Arreglarlo por una vía antes o una vía que no necesariamente esto, ¿verdad? Porque tal vez con una multa administrativa tal vez se arregla el asunto y no tenemos que ir a un proceso penal que es más largo y más costoso que el procedimiento administrativo. Aunque les digo esto, hay esto cuando el funcionario empleado público en la vía administrativa impone una multa por violentar alguna norma administrativa o evadirla, que hay multas, esto se considera que es un derecho penal administrativo. Así se le denomina formalmente, derecho penal administrativo. ¿Por qué? Porque la multa es una sanción del derecho penal. Entonces, es parte del derecho penal. Pero en este caso, la multa la puede imponer siempre y cuando la ley lo autorice o lo faculte por un funcionario, ¿verdad? Público. La puede imponer sin necesidad de ir a un proceso penal. Entonces, aquellas multas que les impone por no pagar, por ejemplo, la calcomanía, y la multa es que tienen que pagar el doble
que es la sanción o la multa a imponer, que si no se hacen esto también le imponen una multa y todo. Esas multas, como le digo, ya entran dentro del derecho o el campo del derecho penal administrativo, en que es el funcionario. También a veces hay otras áreas que también manejan un derecho penal. Por ejemplo, el derecho penal mercantil, que son todas las sanciones que se hacen o que se imponen precisamente por el mal manejo de las sociedades o manejas de las instituciones mercantiles. Para ahí también el registro mercantil o estas áreas también imponen multas o sanciones. Entonces también hay un derecho penal mercantil por la utilización de multas y todo. Bueno, pero eso es algo que también tenían que saberlo ustedes o manejarlo. Bueno, entonces la siguiente es el antejuicio. El antejuicio. Miramos, por favor, leamos el antejuicio. El artículo 293, antejuicio, por favor. Artículo 293, antejuicio. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás se regirá por la Constitución de la República y las leyes especiales. Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es el antejuicio. Obviamente hay dos aspectos, o el antejuicio lo podemos ver desde dos perspectivas o dos ramas del derecho distintas. Una desde el punto de vista administrativo y otro desde el punto de vista del derecho penal. Administrativamente también tenemos, manejan el tema porque las normas que regulan el procedimiento para el trámite de un antejuicio están contenidas en una norma administrativa. Es una ley especial que obviamente regula cuál es el procedimiento y cómo se va a aplicar o quiénes son los órganos competentes para conocer o darle trámite al antejuicio. Es decir, cuando hablamos de antejuicio, hay diferentes formas. Incluso la Constitución de alguna manera así lo trae. Una forma es el antejuicio, el trámite del antejuicio de un diputado, y una cosa es lo que son los jueces y magistrados. Y también, obviamente, los alcaldes también que gozan de antejuicio. O sea, hay varios funcionarios. Recuerden una cosa muy importante. Solo la Constitución política de la República de Guatemala puede determinar quiénes gozan del privilegio. Y el privilegio del que se goza es la inmunidad. Quien goza de inmunidad tiene derecho a un antejuicio. Entonces, para que un funcionario empleado público tenga derecho a un procedimiento de antejuicio, debe de gozar constitucionalmente de inmunidad. Si goza de inmunidad, tiene el privilegio, porque no es un derecho, es el privilegio de un antejuicio. Entonces, la Constitución determina que funcionarios o empleados públicos gozan de inmunidad. Y si gozan de inmunidad por hechos delictivos, tienen derecho, el privilegio de seguir un procedimiento previo de antejuicio. Una vez que prácticamente se ha agotado el antejuicio,
el funcionario o la persona o la autoridad competente para conocer de ese antejuicio resolverá si ha lugar o no a formación de causa. Si ha lugar a formación de causa, así lo resuelve el órgano que conoce del antejuicio, entonces ya el Ministerio Público puede continuar con el proceso penal. De lo contrario, el Ministerio Público no puede continuar, no puede realizar una investigación de carácter penal. Porque si el Ministerio Público hace una investigación contra un funcionario público que tiene inmunidad, entonces comete un delito. Y ese delito es infracción de privilegio. Infracción de privilegio. Entonces, es susceptible a que el Ministerio Público lo haga. Por lo tanto, eso es un obstáculo. Él no puede continuar. Entonces, como tiene dos aspectos, administrativo, puede ser por el procedimiento es administrativo y después termina en lo judicial, el procedimiento de antejuicio, entonces resulta, como les digo yo, importante conocer, obviamente, y eso se va a conocer en su momento, ¿verdad? Depende del funcionario, así es como se goza, pues así se va a saber quién es el competente para conocer y darle trámite. Si se conoce en la vía administrativa, porque como les digo, como hay dos aspectos de los cuales se puede ver el antejuicio, hay un aspecto puramente administrativo y otro punto de vista penal. Si a ustedes en un examen no todos porque no les llegan el procedimiento. Entonces, si es desde la vía administrativa, entonces la definición de antejuicio es distinta a la que le damos nosotros en materia penal. En materia administrativa, porque imagínense que ustedes están en su examen privado y el profesor administrativo, el de penal, pueden preguntarle qué es un antejuicio. Si le dice el profesor administrativo, entonces ustedes tienen que responder que es un procedimiento administrativo, ¿verdad? Un procedimiento del que gozan las personas que constitucionalmente tienen inmunidad, que constitucionalmente se les ha declarado o se les ha señalado que gozan de inmunidad, ¿verdad? O sea, es un procedimiento previo de carácter administrativo que sirve para determinar si ha lugar o no a lugar a que se dé la causa, ¿verdad? Si da lugar o no a la causa de aquellas personas que gozan de inmunidad de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, el antejuicio en materia administrativa solo es por instrucción, no crean que se los voy a preguntar administrativamente eso. Yo se lo pregunto el derecho administrativo. Administrativo, que de todas maneras ustedes ya sacaron el buen punteo ayer que se examinaron, algunos dicen que ya sacaron 30 o algo así. Entonces, en ese tema es que es un procedimiento administrativo que determina si ha lugar o no a formación de causa penal en contra de alguien, de un funcionario público que goza de inmunidad de conformidad con la Constitución. Si se los pregunta, el de penal, que es el que a mí me ocupa, ustedes tienen que empezar, que es un obstáculo a la persecución penal. El antejuicio es un obstáculo a la persecución penal que impide que el Ministerio Público inicie una investigación o haya una persecución penal en contra de un funcionario o empleado público que goce de inmunidad de conformidad con la Constitución. Entonces, ahí la definición cambia. O sea, para nosotros en lo penal es un obstáculo a la persecución penal que impide la investigación o persecución penal
que impide que el Ministerio Público haga una investigación o una persecución penal en contra de un funcionario empleado público que goza de inmunidad de conformidad con la Constitución. Entonces, así es como nosotros lo tenemos que definir precisamente esto. Entonces, esto, como obviamente, como le digo, es un obstáculo. Hasta que no se declara eso. Por eso es que claramente, y es interesante, interesante el segundo párrafo y que merece alguna explicación. Por favor, leamos nuevamente ese segundo párrafo. Por favor. La parte de contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Entonces, esta frase, como les digo, dice que no se pueden realizar actos que impliquen una persecución penal y solo, esa es la excepción, se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Eso quiere decir de que hay evidencias y medios de prueba que con el tiempo tienden a perderse. Tienden a perderse o desaparecen por cuestiones físicas o cuestiones atmosféricas o lo que sea. Pues. Entonces, esto hay que hacer. Si a la persona se le está acusando de haber disparado contra alguien, pues obviamente tienen que hacerle la investigación. Y él va a decir, no, yo gozo de antejuicio, no me pueden investigar porque yo soy alcalde, soy diputado o lo que sea. No, pero es una evidencia que tiende a desaparecer. Si no se le hace esa prueba, ¿no? Esa prueba de, obviamente, de absorción atómica, dentro de las 24 horas, esta desaparece. Por ese transcurso de ese tiempo. Entonces, eso, aunque él goce de antejuicio, tenga ese privilegio, de todas maneras, esa investigación no puede dejarse de practicar, porque si no se pierde. Y si se declara con lugar el antejuicio, entonces ya se puede utilizar. Por eso es que dice, cuya pérdida es de temer. Eso en penal tiene un nombre en latín. ¿Ya? Tiene un nombre en latín que identifica a todas aquellas evidencias o indicios de prueba que desaparecen por el transcurso del tiempo. Y esto es, pongan atención, delicti facti transeuntis. Delicti. Delicti facti transeuntis. O sea, evidencias del delito que son transeúntes, o sea, se pierden con el transcurso del tiempo. Así es. Transeuntis. No traún. No es, quitémosle la U después de la A. Tra. Delicte facti transeuntis. Entonces, ahí es precisamente estos medios de prueba que no pueden dejar de practicarse. Si la persona iba en estado de ebriedad, debe de hacerse el examen de alcoholemia, aun y cuando goce de antejuicio. Si hay otros, como le digo, medios de prueba que hay que hacer porque se pueden desaparecer, se los pueden hacer. Ahí tienen que hacerlos. Y otro que dice ahí, y los indispensables para fundar la petición. Si yo voy a pedir que se inicie el procedimiento de antejuicio contra este funcionario, yo tengo que tener evidencia o elementos de prueba que sean indispensables para convencer al órgano competente para realizar el antejuicio. Debo convencerle
de que efectivamente hay indicios racionales de la culpabilidad de esta persona. Lo mismo que hizo el Ministerio Público cuando en la primera declaración de Barnoya, ¿no? Lo mismo que hizo él. Pues esos medios de investigación debe de practicarlos para que a él le sirven para fundamentar su petición, porque cree que él cometió un delito y va a haber necesidad de iniciar un proceso penal contra él. Por lo tanto, esos también no pueden dejar de practicarse. Porque si solo dice, mire, yo quiero un antejuicio contra él porque él está sindicado, me parece que mató a alguien. ¿Y cómo va a probar usted lo que está diciendo? ¿En qué se basa usted para creer que él o presumir que él pudo haberlo hecho? Pues, entonces, eso tiene que verlo. Entonces, obviamente, ¿verdad? Obviamente, tiene que presentar esos indicios, tiene que presentarse esos medios de prueba para convencer al juez que es necesario o al órgano que va a realizar esto de que efectivamente debe de iniciarse el procedimiento de juicio previo o del antejuicio para poder, ¿qué? Quitarle la inmunidad. En unos medios de comunicación cometen el error. Ojalá que ustedes no lo cometan y no tomen en cuenta lo que dicen los medios, porque dicen, es que le quieren quitar el antejuicio. No, no le quieren quitar el antejuicio. Lo que quieren es darle trámite al antejuicio. ¿Para qué? Quitarle la inmunidad, porque ellos gozan de inmunidad. Entonces, no es que le van a quitar el antejuicio. Una solicitud para que le quiten el antejuicio al tal funcionario, dicen ellos. No, disculpen. Es el trámite precisamente, el trámite del antejuicio que estamos solicitando que se inicie en contra de él, ¿no? Que se inicie el antejuicio para ver si hay lugar a formación de causa y por lo tanto le retiran la inmunidad. Eso es lo que le quieren retirar. Eso es lo que se espera retirar para iniciar el proceso penal como cualquier ciudadano. Híjole, son las 5:31. Vamos a dejar esta última, que son las excepciones, para el día jueves. Entonces, así lo vamos a dejar. Es lo primero que vamos a hacer, aunque en esa clase del jueves vamos a hablar de algunos aspectos de las garantías que son necesarias para completar esa parte. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan aprendido. Espero que sí hayan aprendido algunas cositas interesantes en esto. Yo estoy dándoles secretos. Estoy dando secretos para cuando sean ustedes abogados. Y cuando de repente como penalistas los contrate algún funcionario para que sea su abogado defensor y también le lleve el antejuicio. Si les dijera así en el oído cuánto podrían pedirle al funcionario por eso, creo que se van a emocionar y van a ser todos penalistas. Hasta el jueves. Por nada, feliz tarde, cuídense. Bueno, se cuidan. Exactamente, eso hay que seguirlos. Así ganan bastante.